Qué bueno verlos. Me alegra también ver pues, al doctor Carlos Bossi, que nos compartió también sus experiencias, su conocimiento pues, que nos ha también hecho reflexionar sobre el caso colombiano. Lo conversábamos también con el doctor Fabio, conociendo un poco el contexto en Argentina respecto a lo que pues en parte ha sido un tipo de justicia transicional. Pero para el caso nos compete hablar un poco de las inquietudes que dentro de la presentación pudimos generar a fin de poder profundizar en temas que al respecto pues podemos brindar una información clave y a la vez compartir unos documentos que hemos seleccionado para que ustedes puedan también tener acceso a ellos. Lo hemos puesto lo estamos poniendo de manera digital en una nube, en un espacio de la nube, dado que pues a veces son documentos bastante pesados, pero pues que pueden ayudar al ejercicio de la búsqueda. Entonces, doctor Fabio, plantean las preguntas y podemos dar estas posibles respuestas con ayuda de algún material, propondría yo. Perfecto, perfecto. El doctor Bossi, que la semana anterior había comentado las leyes reparatorias a víctimas del terrorismo de Estado en Argentina, también nos hizo llegar, bueno, todo el material normativo y algunos comentarios, así que también lo podemos estar compartiendo. Sí, lo recibimos, que tú me lo enviaste, también lo compartí con el equipo y bueno, estamos prestos para las inquietudes que pudo generar nuestra presentación de la semana pasada. Yo había escrito una que me había quedado, que por el tiempo, porque se extendió más de lo pensado, no la habíamos presentado, pero en función de la presentación que habían hecho respecto de la asistencia a las víctimas y especialmente al personal de la Policía Nacional, una de las cuestiones que había surgido, charlando después, era la diferencia tradicional que se hacía en el derecho internacional humanitario entre combatientes y aquellos civiles, y si de alguna manera podían elaborar un poquito más la situación según la normativa y la doctrina colombiana en referencia a de qué manera o a través de qué conceptos los mismos combatientes, sin haber sido heridos o estado fuera de combate, pueden convertirse en víctimas del conflicto armado, en su misma calidad de combatientes. Y en función de eso luego, bueno, poder optar por derechos que existen en las leyes reparatorias. Es un concepto que para nosotros, bueno, es novedoso. Bueno, dentro del material, y gracias por la pregunta, dentro del material que vamos a enviar y vamos a compartir, algo muy importante que deben tener presente es que para el caso colombiano y en su marco legal, la ley 1448 significó un avance en el reconocimiento no solamente de las víctimas directas o población civil. Pese a que la ley 1448 en su articulado número 3 define, fíjense la calidad de víctima, el concepto mismo de víctima. Si ustedes observan, y creo que lo proyectamos la vez pasada para que Carlos nos ayude, la definición no se centra en solo la calidad de población civil. Si bien habla de individuo y colectivo o colectivo, este incluyó también dentro de discusiones posteriores la posibilidad de que el quiebre dogmático de incluir un actor armado del conflicto colombiano como víctima sucediera. Debo decir que este elemento de la ley de víctimas y restitución de tierras por lo menos aperturó la discusión, por lo menos, y avanzó, dio algunas herramientas claves dada la dinámica de nuestro conflicto.
pero tampoco fue del agrado de muchos, dado que en la discusión también entonces un grupo de las FARC dijeron, pues si esto es así, nosotros también podríamos ser víctimas del conflicto armado. En este sentido, creo que la discusión tornó a ser de alguna manera garantista, diría yo, porque si bien se reconoce a la policía, o hablar de la Policía Nacional, como también unos tipos de beneficio, no son los mismos beneficios que tendría un civil dentro de la Ley 1448. Establece una conexidad bastante interesante, pero que esa conexidad luego digámoslo, se materializa en una directiva que la Policía Nacional adquiere. Debo decir que a este punto dos elementos potencializaron su desarrollo. El primero, el acuerdo. El acuerdo de La Habana del año 2016, de noviembre de 2016, pese a que no integró un aspecto, digámoslo, propio, dedicado a las víctimas o a las víctimas de la Policía Nacional, sí, en su numeral 5, desarrolló la idea de víctima y también le dio, digámoslo de una manera indirecta, una cobertura. Sería muy bueno que también dentro de este material ustedes van a tener lo que fueron los 6 puntos, siendo el último la refrendación, pero el quinto era víctimas, dentro de las cuales, debo decirlo, también durante este periodo de negociación viajaron víctimas que estuvieron secuestrados, uno de ellos, un policía de 13 años, por lo menos, 13 años, el hoy general Mendieta. Este hecho enriqueció, yo creo, los diálogos, pero tampoco puedo negar que el incorporar este tipo de personas que integraron el conflicto armado, como parte del conflicto armado, dentro de la negociación de La Habana, creó un espacio. El segundo elemento que yo creo que va a ser fundamental y potencializó esta dinámica fue el hecho de que en Colombia por lo menos llevamos un registro de nuestros hombres caídos y del personal herido en combate. Eso de alguna manera, digámoslo, hizo un eco para que se tuviera en cuenta y se integrara. Esa mesa nacional incluía también población así. Esa mesa nacional también tenía en voz este tipo de población, que dicho sea de paso, no son 4 ni 5, son bastantes. Creo que las cifras ustedes las vieron en la sesión pasada. Y eso solamente hablando de la policía. Pero en la unidad de víctimas, ustedes pueden encontrar todo el registro que se tiene. Y debo decir que aún así, todavía hay personas que no se han registrado en esta unidad. Es decir, que el número puede ser todavía más alto de lo que ustedes pueden ver ahí. Entonces, estos dos elementos, por una parte el acuerdo de su punto 5 y por otra parte la integración de estas mesas, y además de eso, la representación de este grupo poblacional en el conflicto colombiano, pues dio lugar. Ahora, cuando digo dio lugar a discusiones, dio lugar para que se reconociera un tipo de beneficio que me parece es importante, pero hasta allí. Van a ver ustedes, cuando ahorita escuchemos un poco a Carol, a Claudia, un poco, que la directriz tiene unas implicaciones y tiene unas dificultades en su misma implementación. Sin embargo, yo creo, y soy de las personas que debo decirlo, aplaudo ese hecho, que se materializa en ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos casos, y hoy por hoy tenemos casos difíciles donde se ve comprometidos a algunos funcionarios de nuestras fuerzas militares en casos de violaciones e infracciones al VIH. Creo que en la construcción de una sociedad en el posacuerdo
es clave comprender ese punto de vista en el conflicto. No sé si a ustedes les tocó, creo que no, pero cuando uno habla de VIH en un aula de clase es muy complejo al compararlo con la realidad del conflicto y sobre todo el conflicto armado en Colombia. Ustedes van a ver, de pronto le podemos recomendar varios videitos que se tienen de operaciones militares en conflicto, pero uno de ellos va a ser interesante y es la captura en el año 2012, creo que fue, el secuestro, porque eso es un secuestro por parte de las FARC a este periodista francés Romeo. No sé si de pronto recuerdan, esto fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. Vino a cubrir el conflicto colombiano, una nota, un documental, y salió con las tropas del ejército. Dentro de ello, pues lógicamente, iban a eliminar unos campos de laboratorios y tenía el casco del ejército y un chaleco antibalas con emblemas del ejército. Entonces eso, pues, ustedes bien saben, pese a que es personal protegido por el derecho internacional humanitario, puso en riesgo su vida. Y efectivamente, durante toda esa operación, lo registra el video y finalmente fue secuestrado durante 33 días, creo que fue. Pero que durante este ejercicio, dicen ellos, periodístico, uno descubre que el conflicto armado colombiano tiene unos problemas muy complejos, como muchos conflictos, pero donde el VIH y su implementación se hace casi que difícil. O sea, yo diría que dentro del ejercicio mismo del conflicto, pues hombre, tener un arma, estar en medio de la selva donde no se ve absolutamente nada, es muy complejo. Con esto no quiero llegar a justificar las graves infracciones, no, para nada, sino al contrario, creo que va a ser importante también integrar a este ejercicio de diálogo una comprensión en la dinámica de lo que ha sido el conflicto armado, el uso de minas, cantidad de cosas, de formas del conflicto y la integración del conflicto dentro de las comunidades civiles, porque en muchos casos las FARC atacaron desde los mismos pueblos y casas de la población civil. Entonces es muy complejo esa realidad, es muy compleja. Y hoy por hoy tenemos aperturadas varias investigaciones precisamente por hechos que comprometen el respeto y la defensa, el ejercicio del derecho internacional humanitario por estos grupos armados, tanto legales como ilegales. Entonces, en este sentido, creo que añadirle a esta discusión estos elementos van a ser claves. Hoy por hoy la JEP se encuentra, la Justicia Especial para la Paz se encuentra analizando todos estos hechos, escuchando las partes, llama indagatoria a las partes y empiezan a develarse cantidad de cosas que realmente son complejas a la hora de analizar desde el derecho internacional humanitario. Y que además de eso, estamos por lo menos en Colombia esperando esos fallos que van a ser a partir del mes de septiembre los primeros fallos de esta justicia especial que creo va a demostrar muchísimo la efectividad de ese proceso de paz. Entonces, para puntualizar, diría dos elementos claves. El primero es que en Colombia, pese a que hay una ley, la ley dejó abierta esa discusión. Y posteriormente, el proceso de paz no solamente, digámoslo, materializa esa discusión, sino que de alguna manera le provee unos insumos para que sea válida en nuestro derecho interno, en nuestro derecho doméstico. Por esto que ese acuerdo se blinda 12 años por parte de la Corte y empieza a buscarse los mecanismos de implementación de esos acuerdos, incluyendo el punto 5, que como les dije, es denominado de víctimas. Y segundo, me parece fundamental el hecho de la representatividad que tuvieron estos grupos armados y su rol en las negociaciones de paz. Aunque reitero, no es que el proceso en Colombia, o por lo menos para la policía, las víctimas en la Policía Nacional, sea efectivo. No, van a haber unas dificultades que creo en este sentido podría ampliarnos un poco más Claudia. Así que, Claudia, tienes el uso de la palabra. Antes que Claudia comience con esta cuestión,
Cuando al principio el doctor Manuel mencionó la calidad de víctima según la ley 1448, la pregunta sería, si bien no ha habido todavía ninguna sentencia, al menos en el acceso a la justicia se ha realizado algún tipo de interpretación del carácter colectivo de la víctima o del carácter de la víctima colectiva, para mencionarlo, que se consideran víctimas para los efectos de la ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño. De ahí se podría hablar de la víctima colectiva. Cuando se habla de este tipo especial de víctima, se habla de quien ha sido víctima dentro de un suceso determinado, como puede ser un atentado o una secuencia de ellos, o se habla de víctima como miembro de un grupo que ha sido atacado, como miembro de un colectivo. ¿Ha habido alguna elaboración o no hasta el momento? El mismo articulado establece en el marco del conflicto. Fíjese, por eso digo que abrió una discusión interesante, porque es específicamente en el marco del conflicto armado. Ahora, tendrá que probar que fue en el marco del conflicto armado ese daño. No solamente por... Sí. Perdón, Manuel. ¿Tiene que probar un daño personal o tiene que probar que era parte de un grupo de los que participó del conflicto? Porque puede haber sido parte y ese simple hecho de la membresía del grupo darle la calidad de víctima. O además debe probar que ha sufrido un daño personal. Para efectos de reparación debe probar las dos. Debe probar las dos. Para efectos de reparación. Debe probar el daño y que se desarrolló en el marco del conflicto armado. Eso es fundamental dentro del hecho. ¿Por qué esto? Porque para acceder a los beneficios de la ley 1448, uno de los elementos claves era de que primero se diera en el marco del conflicto por un actor armado del conflicto. Entonces era necesario documentar que efectivamente se dio en el desarrollo del conflicto armado y por un actor armado del conflicto. ¿Por qué? Pues dentro del esquema de la ley no iban a entrar lo que llamamos en nuestro entorno la violencia urbana. Personas que querían acceder a los beneficios argumentando algún tipo de violación a sus derechos desde una perspectiva diferente al conflicto. Es que aquí en Colombia tenemos que diferenciar dos elementos que a veces son muy complejos. Uno, lo que ha significado el conflicto armado, y dos, la violencia que tenemos en nuestras ciudades y aparte del conflicto. Lo que sucede es que en la dinámica de transformación del conflicto y su desarrollo, nos dimos cuenta que estos conflictos que en su momento se dieron en las zonas rurales de nuestro país, empezaron a trasladarse a las zonas urbanas. Y esto dificulta todavía más el reconocimiento de víctima, dado que, por lo menos para hablarles de un ejemplo concreto, las FARC empezaron a establecer relaciones con grupos delincuenciales aquí en las ciudades. Entonces se daban casos como estos. Voy a dar un ejemplo, o en su defecto también los grupos paramilitares. Establecían este tipo de relaciones donde a través de estos grupos urbanos delincuenciales, no eran actores armados, no, delincuenciales, secuestraban y los vendían. ¿Los vendían a quiénes? A grupos ilegales armados. Tenemos casos de FARC y tenemos casos de grupos paramilitares en Colombia. Entonces, ese hecho era bastante complejo, porque en su origen, fíjense que el actor armado reconocido no cumplía, en este caso la delincuencia común, no cumplía como actor armado del conflicto, no era reconocido. Entonces eso dificultó más, pero aún así la visión
extender la protección y extender la garantía, hizo que más adelante, luego de su promulgación en el 2011, se reconociera para efectos de reparaciones simbólicas a algunos otros actores dentro de este ejercicio de reparación. Dentro de ellos, como lo decía esa definición, y lo decíamos en su momento, esa definición tiene unas dificultades y a la vez unos desafíos importantes. Si la leen, se van a dar cuenta que establece hasta fecha, a partir de, para efectos de lo que será víctimas del 1 de enero del 85, y para restitución de tierras a partir del 91. Eso ya genera una complejidad bastante seria, el establecimiento de las fechas, toda vez que, recordemos, el conflicto en Colombia pues data solo con las FARC desde los años 60-64. Entonces imagínense, va a ser complejo, pero previo a esto ya teníamos otros grupos armados ilegales que tenían presencia y lógicamente hacían, delinquían y dejaban víctimas en todo el territorio nacional, sobre todo, vuelvo y digo, en las zonas rurales de nuestro país. Luego viene esa dinamización del conflicto y se establecen células. Para efectos de que ustedes quieran ver cómo se desarrollaba esto, les recomiendo un video que se llama La Sierra. Ese documental es bastante fuerte, pero de alguna manera se acerca a una realidad en una población de Medellín, en una comuna de Medellín, y que van a darse cuenta ustedes cómo estas formas de relación entre grupos armados ilegales y grupos delincuenciales urbanos empezaron a tejerse. Eso fue bastante complejo para el desarrollo de esta ley. Claudia, estás como coanfitriona, así que podés directamente subir, mostrar lo que desees. Vale, muchas gracias. Buen día para todos. Eh, Algo clave, como lo decía el doctor Millán, algo clave para responder la pregunta en particular que se tiene es la definición de víctima. Entonces, inicialmente en la ley 975, que es la ley de justicia y paz, se hablaba de población civil únicamente. O sea, dejaba el brecho demasiado cerrado, por decirlo así. Posteriormente, en todas las modificaciones que se realizaron, entre esas incluida la ley 1448 del 2011, en armonización con otras leyes, incluyeron persona individual o colectiva que haya sufrido daños directos. Entonces, ampliaron un poquito de pronto al personal que se sintiera víctima, pero la fuerza pública hasta ahí no pasaba nada porque no estaban directamente incluidos. Posteriormente, en otras derogaciones que se hicieron, igualmente también aportó un poco la ley 1592 del 2012, en armonía con la ley 1448, donde dijeron, ya vamos a incluir a los miembros de la fuerza pública, ya los incluyeron directamente, entre esos pues la Policía Nacional. Ahí ya vamos cumpliendo uno de los requisitos, que es entrar dentro de la definición de víctima. Entonces, a una de las preguntas que el señor Fabio hacía, que era si los daños tenían que ser pues de miembros de grupos armados. Dentro de este lapso sí debe ser así. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la lesión penal. También deben ser pues realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, para que cumpla otro de los requisitos. Posterior a eso, la institución Policía Nacional creó una directiva administrativa, que es la 057 del 2016, que es una directiva administrativa transitoria. Esta directiva, la finalidad que tuvo esta directiva es fijar los parámetros institucionales para la construcción de la memoria histórica de la Policía Nacional y la atención primaria y seguimiento de los policías víctimas del conflicto armado. Posterior a eso, se creó un grupo. Ese grupo, como les mencionaba la vez pasada, se llama Unidad Policial para la Edificación de la Paz. Este grupo es el encargado de miembros de la Policía Nacional de darles todas las directrices, el acompañamiento para que sean atendidos y también pues valorizados como víctimas.
Espero pues concluir un poquito con lo que el doctor Millán ya nos introdujo. Y no sé, podemos seguir con la otra pregunta o si tienen alguna dudita. Ahora menciono la pregunta de Sofía, pero para terminar con lo que estabas comentando, Claudia, en cuanto a la memoria histórica, ¿qué relación o influencia puede ejercer la determinación de lo que has comentado, los parámetros institucionales que, entiendo, referirán hechos o determinadas situaciones en los que participaron las fuerzas de seguridad? ¿Qué relación puede tener esa fijación de acontecimientos en relación con las mismas cuestiones cuando sean debatidas por la justicia o cuando estén siendo debatidas por la justicia y la justicia tenga que, bueno, dar su parecer dentro del esquema de una sentencia? Bueno, ahora bien, como usted lo dice, esto ha sido debate o una controversia muy grande porque se ha dicho que el policía o miembros de las fuerzas públicas que están en cumplimiento de su deber o cumplimiento constitucional, por decirlo así, de defender la nación. Entonces, por eso fue tan difícil incluirlos como víctimas, porque estaban en cumplimiento de su deber. Ese debate conllevó a que ellos también son personas, también se ven agredidos y también tienen pues unos derechos fundamentales que deben ser respetados, porque también tienen familia. Ahora bien, todas las implementaciones, todos los decretos, o sea, se ha quedado prácticamente ahí en implementación porque poca aplicación. Ahí es donde vamos, el proyecto investigativo que nosotros tenemos como la monografía, donde decimos que institucionalmente y gubernamentalmente se ha quedado muy corto en la aplicación ya de todos estos derechos que se ven vulnerados. Bueno, gracias. Pasamos a la pregunta de Sofía, que menciona, teniendo en cuenta la importancia y relevancia del marco normativo, ¿en qué medida es conocido por la población colombiana? Mencionando que tal vez personas que hayan sufrido daños por desconocimiento de las normas no puedan acceder a la eventual reparación. De pronto ahí para darle un último punto de vista a la pregunta, Fabio, que hacías ahora. Dentro de nuestro esquema de reparación existe un elemento clave y está del orden del pilar de no repetición, y es la reparación simbólica, que para efectos de lo que es la fuerza pública, pues se ha venido, digámoslo, desarrollando, yo creería que de manera positiva, por lo menos. Y no lo digo solo por la construcción de monumentos que dan a la luz o guardan ese hecho histórico, sino también porque previo a la ley 1448 ya existía una forma, digámoslo, donde el Estado se hacía responsable de la familia que su oficial, su miembro, pues dejaba, dado su muerte en el combate. Entonces, limitado el fondo, sí, limitado el fondo, pero creo que la ley 1448 también introdujo un elemento significativo para la reparación. Y aunque no me refiero solo a la construcción de ese monumento, de todos modos intenta ser un reconocimiento. Y creo que en esto la fuerza pública, con todos sus pormenores, pues en Colombia ha tenido goza de un buen prestigio, no así ahora en este punto, porque en este punto ya han salido también algunos elementos lamentables, pero de alguna forma ese reconocimiento pues a las familias, sobre todo a las familias, es significativo. Con esto no quiero decir que con esto queden reparadas, no, para nada, pero sí es para ellas significativo.
el pensar que un actor armado pueda acceder a beneficios como víctima es casi que increíble. De ahí que uno de los graves problemas que tenemos con la directiva es la poca difusión. Es también que en todas las normas ustedes van a ir, se crea el comité, se crea esto, se crea tanta burocracia que a la hora de muchas veces no tiene los dientes, no tiene las formas que debería tener para cumplir su función. Es lamentable, debemos decirlo, y creo que fuimos claros desde el principio, que aunque se están creando algunas iniciativas, estas todavía no logran satisfacer la necesidad que se tiene. Referente a esta pregunta que apunta es conocido por la población colombiana, medir la difusión va a ser difícil, sobre todo la ley 1448. Sin embargo, agregaría a la pregunta un contexto social que tenemos hoy. Más que difundir la ley, creo que el hecho de ya tener 9 millones de personas reconocidas como víctimas en el conflicto armado interno es un paso, por lo menos un paso. Pero no niega otra realidad que están viviendo nuestros ciudadanos víctimas del conflicto, una realidad muy compleja, y es que la falta de presencia institucional en todo el territorio nacional ha dificultado dicho reconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos zonas de nuestro país que han sido azotadas por la violencia por un grupo, 2 grupos, 3 grupos armados. Aquí en Colombia fue muy común encontrar 3 grupos armados en un mismo territorio. Ver que el grupo de población víctima no puede ni siquiera salir porque ellos son ley y orden en esos territorios. Por lo tanto, tomar su declaración no ha sido posible. Por lo tanto, acceder a Internet en esas zonas no hay Internet. O sea, es una situación muy compleja, que debo decirlo, en Colombia y en su gran parte, el origen en su gran parte se desarrolló en las zonas rurales de nuestro país. Luego se trasladó a algunos hechos concretos en grandes ciudades, pero la gran mayoría de víctimas se dieron en zonas rurales, donde lamentablemente se carece de presencia del Estado y también de los entes de control. Dentro de ellos, dentro de nuestra estructura, tenemos la Defensoría del Pueblo, encargada de temas como estos. También tenemos la personería, encargada de ejercicios como estos. Lamentablemente, hay zonas en nuestro país que por ser categorizados zona 6 no tienen ni siquiera los recursos para que el funcionario, personero, llámese delegado de la Defensoría, pueda por lo menos registrar este tipo de cosas. Es una situación muy compleja debido a la alta presencia de grupos armados ilegales y sus amenazas constantes a este tipo de funcionarios. Entonces, tenemos esas graves, en Colombia tenemos una asociación de personeros en Colombia que ha sufrido graves amenazas, situaciones de amenazas, y también algunos atentados. En el año 2000, recuerdo, en el año 2000, creo que fue 2013, la asociación en conjunto emitió un comunicado sobre la grave situación que viven los personeros en Colombia. Y es una situación que va desde el orden administrativo por no contar los recursos, con los recursos suficientes, pero también una grave denuncia sobre su situación de seguridad. Porque hay territorios en Colombia que han sido gobernados desde hace muchos años por estos grupos ilegales. Ahora, ahí quiero como abrir un paréntesis para que comprendamos la dinámica también del conflicto armado. Luego de la desmovilización de las FARC, de dejar las armas, ojo a lo que digo, dejar las armas, no entregar las armas, dejar las armas. Muchas de estas zonas volvieron a ser conquistadas por, o bien, hoy conocemos disidencias, o bien por otros grupos armados como el ELN y demás. Es lamentable esa situación porque reencrudece la violencia en estas zonas. Sin embargo, no se aterren de escuchar por parte de la población rural en esta zona que antes estaban mejor. Antes estaban mejor.
cuando estos señores antes estaban mejor. No digo en todos los casos, pero guardan sus argumentos, tienen sus argumentos, diciendo de que en ese sentido por lo menos había más trabajo, había más orden, la gente acostaba temprano, cosas que uno dice en un Estado social de derecho, es increíble, pero que de todos modos demuestra la realidad que tenemos en Colombia, y es la falta de presencia institucional. Es una invitación a que estos grupos armados ilegales funjan como estados dentro de un Estado, y de alguna manera adquieran ese reconocimiento. Tenemos varios casos donde por X motivo un grupo de campesinos tuvo un problema porque uno le robó las gallinas al otro, iban donde el comandante de las FARC, tiene tantos días para irse, lograba establecer, digamos, un tipo de paz, una situación pues incoherente, pero que la gente de todo modo reconocía. Y eso no se puede obviar dentro de la discusión en Colombia, que en muchos territorios, espacios de nuestro país, a causa de la falta de presencia institucional, estos grupos eran la ley y el orden dentro de esas comunidades. Es más, algunos llegaban a prestarse para guardar armas, para la coca, para demás, y eso generaba algún tipo de ingreso. Entonces, fíjese que no era solamente ley y orden, sino también una generación de trabajo que es ilegal, lógicamente, debo decirlo, pero que la gente de todo modo reconoce. Es increíble que en un estado como el nuestro de tantos años de violencia, la presencia institucional en nuestro territorio, pues, hombre, sea tan nula a punto de llegar a situaciones como estas, de pensarse en estados y donde hay otros estados. Entonces, ese es un grave problema que también tenemos a la hora de que en Colombia este grupo poblacional de víctimas pues logre conocer esos beneficios. Sin embargo, pues las cifras lo están demostrando. También debo decir algo que es vergonzoso. Tenemos gente que ha querido aprovecharse de los beneficios y la ley misma lo establece, que en el momento en que pues, sea descubierto con su propósito de hacer fraude, pues va a acarrear unas penas. Pero tenemos también estos casos. En Colombia, lamentablemente, tuvimos situaciones donde hoy se presentó una toma guerrillera en tal pueblo, en tal lugar, y al otro día venía a aparecer gente de otros lugares que se hacía pasar también por víctima. Es desastroso una situación de esas, pero también hay que decir, han sido estas situaciones las que lamentablemente han dado lugar a que el aparato o la unidad que reconoce esta condición de víctima, pues tenga presente dentro de su función ese tipo de situaciones, valga decir. Entonces, ese conocimiento de la población, pues a veces se dificulta por esas situaciones, por una situación de orden público, todavía el victimario está allí, y por otra parte, como en su gran mayoría la población víctima era de zonas rurales, son de zonas rurales, pues la información no llega, el internet tampoco, y el único medio que tendrían son las defensorías, los entes de control, y pues también tienen ese tipo de dificultades en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo tengo 2 preguntas aquí escritas. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, leo las... Bueno, una la tengo escrita y la otra. Una primera pregunta es, decir, toda víctima supone un victimario. Y en lo que ustedes estaban mencionando respecto de la delincuencia común o grupos delincuenciales que actuaban o actúan dentro de las ciudades asistiendo a los grupos que estuvieron en conflicto o están en conflicto. ¿En qué medida estos grupos de delincuentes comunes han logrado, a partir de ese vínculo con los grupos en conflicto, algún trato penal especial, preferente, más beneficioso? ¿O no? No. Este vínculo con grupos delincuenciales urbanos no integra a las FARC, no fueron integrados dentro de las FARC. Voy a decirlo porque su pregunta me recuerda a una discusión interesante en el momento de los diálogos de paz con las FARC. Las FARC tuvieron que entregar un listado
un listado de personas que, un listado de personas que integraban estos grupos armados para efectos de lo que posteriormente iban a ser llamados por la Justicia Especial para la Paz. Pero estos grupos delincuenciales no entraban ahí, no entraban ahí. También debo decir otra situación que se denunció, y es que las FARC parece, según denuncias de la oposición, empezaron a vender puestos. Entonces muchos, digámoslo, cabezas de carteles de tráfico urbano empezaron a pagar por esos puestos para ser incluidos dentro de esa justicia especial. Algunos de ellos ya capturados, pero que pues se tenía ese tipo. Entonces yo creo que aquí es necesario, como por eso decía lo complejo del conflicto armado, porque se establecen las relaciones, pero eso no los hace parte. Pero ¿cómo identificar? Porque el daño es unido, el daño que se está haciendo a la víctima capturada, secuestrada, a quien se le hizo inteligencia por parte del grupo, por estos grupos delincuenciales, luego aparece como secuestrada y por las FARC. Entonces, ¿hasta dónde llegaba este tipo de alianza? Pues solamente financiera, solamente económica, tenemos esos casos. Como también, debo decirlo, se dieron de la misma forma situaciones de jóvenes engañados por ciertos grupos de personas, tal vez bueno, delincuenciales lo son porque luego eran vendidas y posteriormente asesinadas, pero vendían la idea de trabajos en ciertos lugares de la zona de Colombia. Entonces hubo gente, sobre todo en el norte de nuestro país, jóvenes que se les vendía la idea de que iban a trabajar, pero que no le dijeran a nadie, que iban a ganar bien, esto, y estos mismos jóvenes salían de un momento a otro de sus casas y no volvían, no aparecían, no llamaban ni nada de esto. Luego se enteró de todo este proceso de investigación que habían sido vendidos a grupos paramilitares, grupos, bueno, debo decirlo, algunos funcionarios del ejército que los pasaban por bajas de las FARC o de grupos ilegales como el ELN y demás. Parecían asesinados en una escena ficticia de conflicto y con uniformes y armas. Es lamentable también esta situación, pero en este sentido, pues, digámoslo, la presencia, la incorporación de estos grupos delincuenciales no los hacía directamente, digámoslo, parte de las FARC, para nada, para nada. No tenemos esta situación. Sí generó una grave discusión porque para el reconocimiento de víctimas era clave que fuera perpetuado el delito por un grupo armado, ilegal, y esto eran bandas delincuenciales. Entonces, sin embargo, luego se dio luz a que el reconocimiento se daba, dado que se comprobaba que estuvo secuestrado por las FARC y demás, por dar ese ejemplo. También tenemos casos del ELN igual, es muy parecida a la situación de la dinámica y el recrudecimiento del conflicto en Colombia. Para complementar un poquito y complementar la pregunta, los beneficios que sí adquirían, de pronto los grupos armados organizados al margen de la ley, ellos sí tenían algún tipo de beneficio a cambio de una verdad, los que se acogieron a la ley de justicia y paz. Entonces, estas personas que sí estaban incluidas a esta ley, a cambio de una verdad, sí tenían algún tipo de beneficios. También a cambio pues de la dejación de armas, se les aplicaban reducción de penas o puestos en la política, por decirlo así, como ya lo vemos que actualmente tenemos un grupo político de las FARC. Entonces sí tuvieron algún tipo de beneficios los grupos que se integraron, hicieron parte de esta ley. Pero dentro de ellos... Estamos hablando de la 975, para dar claridad, la 975 y la 1448. Debo decir también, para de pronto que tengan un poco más de claridad, que a partir de la 975, pese que aplicó a grupos o líderes paramilitares en su mayoría, también tuvimos desmovilizados ahí de las FARC, se tuvieron ahí desmovilizados de las FARC, en su proporción minoritaria, pero también estuvo, se dieron estas desmovilizaciones. Otra de las cuestiones es si los millones, entiendo, de desplazados internos califican como víctimas a los efectos de todas
los beneficios, las indemnizaciones. Sí, efectivamente, la ley de víctimas, perdón que responda a esta pregunta con dos elementos, dos fuentes reconocidas en nuestro derecho doméstico. La ley 387, creo que es del 97, ya reconocía, disculpen, no me acuerdo bien, 387 creo que es la ley reconocía el desplazamiento como un hecho en el marco de la afectación, digamos, que afectaba directamente a la población. Ojo, porque estoy hablando de una ley que no se da en un contexto de reconocimiento de conflicto armado, sino de terrorismo. Es decir, en Colombia reconocía un tipo de terrorismo que incluía a las FARC. Para complementarle, que es la ley 387, Congreso de la República de 1997, Sí, que es la ley de desplazados. La ley de desplazados. Esa ley se da en ese marco, que no es de conflicto armado. Sin embargo, ya se tenía un listado de personas que habían sido reconocidas como desplazados en Colombia. Pero fíjense la fecha, 97, y el conflicto lleva más de 60 años en Colombia, entonces imagínense, y lo que les decía ahora, se dio en zonas rurales, donde era común el desplazamiento. Es que la dinámica del conflicto armado ha sido bien interesante desde todo punto de vista. Digo interesante por su dinámica, ¿no? Pero a veces teníamos que la riqueza de la zona daba lugar o bien al cultivo, o bien al tráfico de armas, o bien al tráfico de droga por los grandes afluentes de nuestros ríos en Colombia, o eran zonas ricas en petróleo, en oro, coltán y demás. Entonces, fíjense que eso hacía que hubiese un interés particular. Y tuvimos casos en Colombia donde una de las mejores zonas o formas de apropiarse de eso. Pero pues lo que él nos estaba queriendo referir era que el territorio y las riquezas que han poseído los territorios también han sido determinantes para que se encrudezca la violencia en esas zonas, porque determinados grupos armados han decidido tomar el control de esa zona y eso ha hecho que entonces se entre en conflicto con entes estatales también, que eso era lo que se quería referir el profesor Manuel. También cuando estábamos hablando del tema, para retomar un poquito del conocimiento que tienen las víctimas sobre los beneficios que tienen a partir de la ley 1448, la reparación integral de que habla esta ley también contempla una socialización a estos beneficios a los que son acreedores una vez sean declarados a través de la unidad de víctimas como tales. Entonces esto, una vez se declara a la víctima como tal, inicia toda una ruta de reparación que incluye estos mecanismos de socialización en donde se le dice a qué beneficios tiene. Obviamente es un proceso que no alcanza a todas las víctimas, porque muchas veces las cifras también lo demuestran, no todas las víctimas denuncian el hecho armado, haber sido afectados por un hecho armado, entonces la reparación no ha sido ni ha llegado a todas las víctimas que tienen conflicto armado y pues tampoco es algo que alcance para repararlo, porque en este momento tenemos una gran cantidad de víctimas, pero los recursos para repararlas no han sido lo suficientes. Bien, gracias Vanessa. En cuanto a la financiación de si bien la reparación debe ser integral, el método, ahí está entrando Manuel, vamos a esperar así también escucha la pregunta. Vanessa ha terminado de comentar, no sé si querías concluir con la respuesta o agregar algo más, o teníamos otra pregunta. Sí, les decía, tener clara esa diferencia entre estas dos
Y no olvidar que la ley 1448 en su misma denominación es ley de víctimas y restitución de tierras. De entrada ya podemos decir, no podríamos decir que solo hasta el 2011 se reconoce el desplazamiento, sino desde mucho antes y a través de un marco normativo como ese. Pero era el único elemento, era el único, y era el de desplazamiento. Ya en el 2011 ya empezamos a ver un avance significativo y de nuestra jurisprudencia interesantísimo, que en algunos casos, pues, no solamente es reconocer el delito a este grupo o, en su defecto, individuo, esa violación a su derecho, sino que también se da otro fenómeno interesante que era muy cuestionable por parte de la unidad de tierras. Así se llama la unidad encargada de todo este proceso. Y es que en muchos de los casos se reconocía luego de hacer todo un proceso de la misma declaración, por parte de la víctima, verificación y todo esto, se reconocía, sí, efectivamente, el lugar donde usted dice, sí, pese a que no estaba notariado, no había título como tal de ese registro ante el ente encargado, se le reconocía por parte de testigos y demás, bueno, pero en este momento no se le puede asignar porque todavía hay presencia de ese grupo armado ilegal y no se le puede garantizar su vida, por decir algo. Eso significa a veces, en estos casos, una revictimización, porque pese a que se le reconoce el derecho de propiedad, no se le puede entregar ni garantizar su derecho porque hay presencia de grupo armado ilegales. Y eso tenemos cantidades. Y otro fenómeno también que atenta a este derecho es precisamente el que el grupo armado ilegales obligaban, ojo con esto, en alianza con empresas transnacionales, que también terceros se vieron inmiscuidos en estos delitos, no solamente por inventarse y financiar la guerra, sino también porque luego aparecían como dueños de estas empresas, de estos territorios ricos en cantidad de cosas, donde había plantas de plátano, plantíos bastante importantes, o en su efecto, lo que algunos teóricos, dentro de ellos un francés, en este momento el nombre, pues por su idioma se me dificulta en uno de sus textos demostrar el nuevo interés de la guerra, y era precisamente los recursos naturales, no solamente el oro, el agua, el coltán, sino ahora la palma de cera y otros plantíos que apuntan a que son materia prima para las nuevas formas de biocombustibles. Entonces plantea algo interesantísimo, que es el caso colombiano, donde a partir de esta expropiación, por decirlo, tenerle un nombre, lógicamente ilegal, estas empresas aprovecharon y empezaron a sacar recursos naturales de nuestro país. Tenemos también en nuestro conflicto la mano de terceros y de terceros transnacionales. Otro factor que reencrudece un poco la situación. Escuchando lo que comentabas, bueno, en Argentina, dentro del Instituto de la Expropiación, existe la expropiación forzosa. Nadie intentó responsabilizar al Estado, ningún propietario que tiene una suerte de nuda propiedad, como decían los romanos, y que es propietario pero que no puede ejercer ningún derecho, intentó ser expropiado por el Estado, es decir, que el Estado tome las tierras y le pague una indemnización, ya que no le garantiza la posibilidad de ejercicio de su derecho. ¿No se intentó eso? Sí, tenemos precisamente en el valle, aquí en el Valle del Cauca o en nuestra región, tenemos un caso, uno de tantos, pero por mencionar uno, pero este es de reparación colectiva, un grupo indígena. Tuve la oportunidad de conocerlos, a sus líderes, que dicho sea de paso, pues su cabeza vale mucho dinero para este tipo de personas, para este tipo de grupos interesados. Pero tuvimos el caso de que por el recrudecimiento de la guerra en el Cauca, departamento al sur de nuestro país, tuvieron que ser desplazados, todo un ejercicio ustedes se imaginarán, de pasar a las ciudades, de mirar, pertenecer a los cordones de miseria,
algunos hasta en el centro de las ciudades donde sus niñas fueron violadas, donde hubo situaciones de todo orden, de todo orden. Y luego sale la sentencia reconociéndoles un lugar al norte de nuestra región, donde pues les asignaron ese territorio a fin de que no podían con el otro, todavía había presencia de grupos armados ilegales y que no se les puede garantizar. Sin embargo, se les da esa otra oportunidad. Ellos denunciaron esa situación porque para este grupo indígena, el territorio no es un pedazo de tierra donde yo construyo. Hay todo un ejercicio simbólico de identidad que el Estado no comprendió y que le asignó, fíjense, ellos vienen de tierra caliente o un poco, digámoslo, templada, decimos nosotros acá, pero pasan a un frío enorme, donde ni siquiera su actividad agrícola es efectiva en esa zona, y no sabían hacer pues mucho donde estaban. Entonces fíjense las complejidades de esto. Y además de eso, si quieren un caso también documentado, ustedes pueden ver el caso de Bojayá versus Colombia, en la Corte Interamericana, donde se puede denominar, y ver el documental que les recomiendo, lo hizo el Centro de Memoria Histórica, se denomina Bojayá, una guerra sin límites. Ustedes analizan la sentencia de la Corte, le ordenan al Estado colombiano reintegrar a su territorio la población, que en este caso una población integrada por afrocolombianos y por campesinos y por indígenas. Eran 3 tipos de población en un mismo sector. Que la masacre del 2 de mayo del 2002 los sacó de allí, los expulsó. Un caso muy renombrado. Masacre que se dio precisamente, era a orillas de un río importantísimo en Colombia, y que se vieron inmersas, ojo con esto, grupos paramilitares, FARC y Ejército Nacional. Bueno, cuando digo ejército me refiero a algunos funcionarios. Soy también defensor de la institucionalidad, pero no de los delitos que algunos funcionarios que pertenecieron a esa institución cometieron. Pero si quieren como dimensionar la situación de desplazamiento y lo que ha sido la reparación de ese desplazamiento, pues uno podría dar esos ejemplos que les digo. Bojayá era la zona aledaña al río, pero por el desplazamiento les tocó adentrarse a la zona, ya no pertenecer al río. Mire, su actividad económica cambia, y junto con su actividad económica muchas cosas. Sufren esa masacre donde mueren alrededor de 82 personas. Ya denunciada posteriormente, denunciada antes de que ocurran los hechos por los entes de control, pero no se hizo caso. Y se reasigna un territorio que se llama La Nueva Esperanza, donde se les construye una zona, y cuando digo se les construye un pueblo, no imaginen pues lo mejor, no tenía agua ni luz, pero que de todos modos se les asigna ese territorio. Entonces, como para tener presente que en términos de reparación, todavía el Estado pues no ha entendido. Ha hecho esfuerzos importantes, tampoco no todo ha sido negativo, pero pues en este sentido creo que la comprensión sociojurídica es clave para pensarse la reparación para este grupo poblacional, específicamente para el desplazamiento forzado. Cuando hablaron alrededor de 9 millones de personas que se habían presentado reclamando ser consideradas víctimas. ¿Hay una estimación de cuántas más se pueden llegar a englobar dentro de esta situación? No se puede estimar por 2 aspectos, diría yo. El primero es que el conflicto armado solo con las FARC lleva 60 años. Y 2, porque el conflicto armado sigue. Si bien el acuerdo fue negociado con las FARC, tenemos todavía presencia de nuevos grupos y de viejos grupos. Entre ellos el EPL, el ELN. Dentro de ellos tenemos por parte de grupos paramilitares, Dios mío,
Se estimaba en el año 2014-2015 eran más de 30.000 pertenecientes a estos grupos rastrojos, los de arriba, los de adentro, los del centro, Águilas Negras, las autodefensas gaitanistas, bueno, un sinnúmero. Y ojo, porque también debo decirlo, ya tienen presencia en ciudades, entonces hace más complejo el asunto. Y todavía estamos en conflicto, entonces es probable que, o sea, estimar esa cifra es, creo yo, imposible bajo esos dos básicos conceptos. El conflicto data de mucho tiempo atrás donde no se tenía registro, donde no se tiene todavía registro. El registro que se tiene se ha levantado a partir de esta ley 1448 y se tiene desde esa base de datos y como ustedes ven va en aumento. Y segundo, el conflicto armado continúa y junto con él el número de personas víctimas en este marco de conflicto. La pregunta, Manuel, iba dirigida un poco a la idea de la indemnización integral y el financiamiento del pago de la parte de la integralidad que se corresponda con lo pecuniario, entendiendo que el financiamiento básicamente o idealmente se compone de los bienes, recursos que puedan ser entregados o incautados a los grupos armados. De no ser suficiente esto, y es muy probable que no lo sea, el Estado es el que termina financiando la indemnización integral. Y en función del enorme número, el 20% de la población hoy, que es víctima, y muy probablemente sea mayor en el futuro, ¿en qué medida esta idea de indemnizar a las víctimas no se vuelve una suerte de autoindemnización? Porque el Estado es el que termina pagando a enormísima cantidad de la población. No, sí, tiene toda la razón en términos de la reparación o por lo menos pecuniaria. El Estado colombiano, pues, por decirlo así, el acto de la ley 1448 tiene un término, una vigencia, le da 10 años. Y quienes somos también críticos de la ley desde su origen, debo decirlo, yo reconozco elementos fundamentales que la ley misma ha dispuesto, pero también otros que uno dice son planeados desde su origen. Promete 10 años de vigencia, y en 10 años desde que se plantea la ley 2011 se sabía que los 51 billones de pesos no iban a ser suficientes, y en ese tiempo no teníamos un registro tan alto como el que tenemos hoy. O sea que desde que surge la ley, uno pensaría surge para que no sea efectiva. Efectivamente, ya el gobierno nacional, el gobierno anterior del expresidente Santos, preveía esto. Por tal motivo tuvo un viaje a Europa muy cuestionado, para efectos de conseguir recursos económicos que logren la financiación de las reparaciones que debería hacer el Estado. En últimas, ¿qué sucede esto? Pues sí, habrán países muy interesados, pero ustedes bien saben a qué apunta también ese tipo de intereses, ¿no? Y qué termina costándole al país ese tipo de ayudas y demás. Sin embargo, pues en términos, creo que cuando el Estado es garante de ese tipo de derechos, pues esto genera una suma de recursos que será infinita, claro que sí, sobre todo en un conflicto que, como lo dije, se sigue dando, no sabemos hasta qué punto. La ley 1448 es una ley que dispone un marco pues inicial para la paz en medio de la guerra. La ley se va a agotar en el 2021. Claro, ya hay esfuerzos para ampliarla, pero imagínense lo que significará. Ustedes bien saben que promulgar una ley tiene un presupuesto, ese presupuesto desde el inicio se veía, se sabía, no iba a ser suficiente. Ahora, si ustedes me preguntan entonces qué cifra será suficiente, por Dios, o sea, eso sería imposible de calcular. No con esto quiero decir entonces que las víctimas las que alcancen. No, creería que tampoco debe ser la respuesta en Estado. Cuando uno ve y cuando uno se enfrenta a la realidad de las víctimas en Colombia,
uno no puede pensar en otra forma de que la reparación les llegue. ¿Cuánto va a costar? Mucho dinero, por favor. O sea, eso va a costar demasiado. Y entramos en una discusión sobre el reconocimiento de derechos versus la situación económica de nuestros países. Bueno, creo que los derechos deben, y en ese sentido sí soy tal vez muy ilusión, te guardo una ilusión muy grande, pero en este sentido creo que el Estado sí debe hacer todos los esfuerzos necesarios, porque la situación de las víctimas en Colombia y sobre todo las víctimas, hablo de víctimas de estas zonas, es precaria, una situación que se agudiza cada vez más. Un ejemplo, se agudiza con esta pandemia, se agudiza con cantidad de situaciones, desastres naturales, que también lo han vivido. Entonces, fíjense que tenemos una situación muy compleja que yo creo debería seguirse elevando al ámbito internacional para efectos de que el Estado sea obligado por la comunidad internacional a garantizar este derecho. Y por mencionar un ejemplo, voy a mencionar el caso ustedes podrán indagar sobre él, pero es el caso de la comunidad de paz de San José de Apartado. Caso bastante interesante que les recomiendo revisar, sobre todo hablando de la neutralidad del conflicto en Colombia. Para resumir un poquito y no tomar tanto la palabra, les recomiendo revisarlo. También está un documental interesantísimo, pero cuando dije elevar esta situación a la comunidad internacional, fue indispensable este ejercicio para esta comunidad que había sido desplazada 1, 2, 3, fuera de eso, por un grupo armado, por otro grupo armado, por otro grupo armado. Llevar a esta situación a conocimiento de la comunidad internacional sirvió para que elementos internacionales, en el caso Italia también, viera en este caso llamara la atención y de alguna manera considerara un actuar interesante que fue el reconocimiento de una ciudadanía simbólica para esta comunidad campesina, de una de las zonas más olvidadas de nuestro territorio nacional. Entonces vale la pena revisar ese caso porque creo yo, frente a esta situación colectiva, una reparación colectiva, la comunidad internacional tuvo mucho que ver. Y no solamente hablo de la situación pecuniaria, sino también de la situación simbólica. Pero efectivamente, ¿va a costar muchísimo? Sí, demasiado. Y sí va a ser una autorreparación, seguro. Parte de nuestros impuestos muy seguramente tendrán que acudir a eso. Que también debo decir, opositores al proceso también han visto en esta oportunidad uno de sus argumentos claves para desvalorizar un esfuerzo como fue el proceso de paz. El hecho de manipular una información para efectos de decir que los colombianos de bien estábamos pagando todos este tipo de situaciones en las cuales no teníamos nada que ver y que eran las FARC. Efectivamente, nadie dice que no sean responsables y deban pagar y que se hayan burlado de la ciudadanía colombiana, las FARC, claro que sí, porque en el momento de su desmovilización, digámoslo, tuvieron que presentar toda una serie digámoslo, hacer un inventario de todo lo que tenían y no presentaron todo y lo que presentaron era nada a lo que ellos realmente tienen. Sí va a ser necesario investigar porque dentro del acuerdo la verdad es un elemento clave y quien falta la verdad, su proceso va a ir a la justicia ordinaria de acuerdo a la Justicia Especial para la Paz, pues debe darse. Pero en ese marco de reparación también se consideran todo lo expropiado a las FARC como parte del Fondo Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas. Entonces, les recomiendo también revisar ese caso de San José Apartado, también como un hecho para conocer esas formas de reparación que se le ha dado a las comunidades en nuestro país, que vale la pena revisar y vale la pena como conocer. Muchas gracias, Manuel. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para realizar?
No, por mi lado no, está muy completo la exposición del doctor Manuel. Le podemos adelantar un problema con lo que dijo de la finalización. Los 10 años terminarían en junio del 21. Y ahí va a haber un problema que Argentina lo tuvo cuando intentó impedir el acceso de las víctimas a la justicia con la llamada ley de punto final. Eventualmente acá sería el acceso a una reparación económica, no al proceso penal, pero no obstante, bueno, habría que ver también si es a los 10 años de la sanción de la ley o desde que la víctima tuvo un real acceso a la justicia, es otra cuestión. Pero bueno, ¿se habla de prolongar la vigencia de la ley o no se toca el tema? Sí, se ha discutido y debo decir lo que es 10 años a partir de la promulgación. Sí se ha hablado de ampliar la vigencia. El tema ahí y la discusión ahí va a ser con qué recursos. Si Colombia tiene un hueco fiscal que ya asciende a no sé cuántos millones de pesos, y por otro lado, se corre el riesgo de, bueno, acudamos a otros fondos internacionales, pero el tema ahí va a ser la negociación. ¿Qué quieren estos países? Que con su, pues también hay que decirlo, no van a invertir si no tienen nada a cambio, ¿no? Entonces viene otro problema bastante importante. En su momento, dentro de uno de los viajes que hizo el expresidente Santos en procura de este fondo, pues se cuestionaba muchísimo, ¿no? Países en Arabia, en Asia y lógicamente en Europa, cuál era el interés realmente y qué era lo que se estaba negociando. Entonces, todo queda allí, pero sí se ha replanteado esta apertura. Ustedes bien saben que la crisis ahora con pandemia, peor todavía, pero pues habría que revisar muy bien de dónde. Es el grave problema que tiene la ley y es la financiación de la misma. Partiendo también paralelo a este ejercicio de reparación, también se invierte en un modelo de justicia, y ese modelo de justicia pues transicional que tenemos en Colombia es la justicia especial para la paz. Que dicho sea de paso, la vigencia para este modelo o esta corporación es de 3 años. Entonces, pues decir que en 3 años voy a poder dar justicia a casos que, por favor, tienen tantos años, es imposible. Entonces vuelvo al punto, y es que desde el inicio, cuando uno analiza la ley, uno dice, está diseñada para que fracase. En el caso de Sudáfrica, podría hablarse de todo. La ONU estableció como unos 5 compendios, pero de lo cual cuando usted habla de justicia, uno no encuentra elementos claves de justicia, de reparación, todavía, de perdón o de reincorporación o de reconciliación, nada. Aquí ha habido un ejercicio incipiente, pero por lo menos hay elementos que usted podría tomar y empezar a indagar, empezar a verificar. Y eso me parece algo, por lo menos desde la academia, algo que amerita un estudio. Y hay de dónde tomar. Creo yo que sería importante también reconocer eso. No en todos los casos, tenemos la dificultad con la Policía Nacional. En este momento la Policía Nacional no cuenta con un registro nacional que date o que relate la situación, no de cada uno, pero por lo menos un registro pues que nos sirva como una medida para poder determinar la efectividad o no, o por lo menos acercarnos a ese tipo de conocimiento. Y lo hablo ya como investigador. Y en el caso de la unidad de víctimas, el registro que se tiene, les compartíamos la sesión pasada, la página web, pues sigue un proceso de categorización de las víctimas, también de cuáles de estas han sido reparadas y en qué elementos han sido reparados, y creo que pues por lo menos en este sentido usted puede verificar. No con esto quiero decir que sea verdad absoluta, pero sí empezar a verificar la efectividad en estos 10 años de esta situación. Entonces, sí vale la pena, y vale la pena también decir que los primeros 2 años de la promulgación de la ley,
pues hombre, no es que se promulgue y ya se tengan las herramientas para la implementación. Los primeros 2 años fue un tiempo donde no hubo proceso de reparación. ¿Por qué? Porque la ley se plantea, pero no los mecanismos, las formas de implementación. Estas ocurrieron después de 2 años, casi de 2 años. Entonces vale la pena como tener eso en consideración. Muy bien, gracias, Manuel. Al principio fue bastante riesgoso escucharte porque expresado de manera simple era hacer depender el descubrimiento de la verdad o de la memoria histórica de la posibilidad de obtener un préstamo. Y esto no sonaba bien, pero bueno, en ciertas condiciones de mercado es lo que pasa. Ejercicios como este que venimos desarrollando den resultados en encuentros, en foros como el que estamos planificando, de poderle brindar a nuestros estudiantes una visión amplia o por lo menos integrada a ejercicio en otras latitudes que tienen que ver con el tema de reparación. De ahí que Fabio y yo hemos ideado un conversatorio que nos permita hablar de la reparación en el marco de la justicia transicional, la reparación, pero cómo esta se ha implementado en estos 2 escenarios. Escenarios latinoamericanos, porque la idea es más adelante ya enfrentarnos a un escenario también del orden europeo, del orden internacional en otras latitudes de nuestro mundo, y que vale la pena empezar a establecer un comparativo, comparado de las situaciones. Entonces, en ese foro tendremos la oportunidad de profundizar en la primera parte, en el caso argentino y caso colombiano, destacando algunos elementos y que van a ser delimitados para el análisis en 2 lineamientos claves en la jornada de la tarde, donde esperamos la participación de todos, de todas, quienes estén, tanto docentes como también la comunidad estudiantil, desde sus mismas experiencias, para efectos de lograr, digámoslo así, unos aportes interesantes que desde el campo sociojurídico se podrían considerar, y también, ¿por qué no?, aportes importantes para la implementación en cualquiera de los escenarios. Creo que es necesario este ejercicio comparado que vamos integrando y que va dando luces importantes, bien sea para la investigación o bien sea para la incorporación de iniciativas sociales o, por qué no, de políticas públicas en cualquiera de los 2 países, ¿no? Eso es lo que pretendemos y esperamos que ustedes pues conozcan un poco más, conozcan más de nuestra situación, conozcamos también más de lo que han vivido en su país y a la vez tejer esta articulación de esfuerzos.